Muy buenos días, alumnos. Aquí continuamos entonces con nuestras clases de rasgos técnicos, nivel elemental. La última clase nos quedamos viendo la póliza de OCT o de obra civil terminada y quedamos justamente en este punto sobre las exclusiones, ¿no? Hicimos algunas referencias también sobre las exclusiones de las otras pólizas y antes de comenzar o pasar al siguiente tema, me gustaría saber si después de haber leído el material que ya les hemos entregado, hay alguna duda con respecto a los otros temas que ya hemos analizado, que básicamente son las pólizas CAR, las pólizas EAR, TREC y hasta este punto OCT, ¿no? Me interesaría que lo pongan por escrito y así lo podemos ir viendo mientras vamos avanzando con de repente el siguiente tema o concluimos este que más bien me gustaría finalizar dando unas pequeñas referencias a las exclusiones que habíamos visto, ¿no? Entonces, sin más, ¿no? Continuamos. Solamente como una referencia, en general, si ustedes han revisado las exclusiones en las otras pólizas, se habrán dado cuenta que hay algunas exclusiones que son comunes a todas. Por ejemplo, la exclusión de guerra es una exclusión que se presenta en todas las pólizas y las vamos inclusive a ver más adelante. ¿Y por qué es esta exclusión? Porque se entiende de que las condiciones a las que la compañía de seguros asegura o toma el riesgo con ustedes, con sus clientes, lo hace bajo el precepto de que son condiciones normales, o sea, condiciones de paz. En condiciones de guerra, las condiciones de riesgo cambian totalmente. Es más, hay algunas empresas que son consideradas de repente estratégicas desde el punto de vista militar y por ello su riesgo es totalmente distinto que en situaciones de paz. Y es por ello que las pólizas se anulan inmediatamente cuando hay una guerra, sea declarada o no. ¿Ok? Entonces, una pequeña anécdota. Cuando en septiembre de 2001 ocurre el ataque a las Torres Gemelas, en ese momento, el presidente de ese entonces, George Bush, sale y declara que el ataque a las Torres Gemelas es considerado un acto de guerra. Con lo cual, las reaseguradoras saltaron en un pie porque eso anularía las pólizas con las que estaban protegidas estos edificios. Sin embargo, a los 10 minutos, el mismo presidente Bush se retractó y consideró esto un acto terrorista y por ende esto sí cubierto, ¿no? Ya ustedes entenderán las razones que habían detrás de esas declaraciones. Entonces es muy importante leer, como les digo, las exclusiones para entender básicamente el sentido de estas. Igualmente, el material radioactivo, por ejemplo, es otra de las exclusiones que normalmente se establecen y que por lo general, como dije en la clase pasada, es muy raro tener algún efecto o algún contacto inclusive con este material, que sin embargo está presente en algunas obras civiles debido a que se emplea en algunos procesos de análisis. ¿Ok? Igualmente, el tema radioactivo se entiende que solamente está referido al tema de energía y al tema militar, ¿no? Entonces, por esas dos razones, también se considera un tema excluido y porque los daños que puede presentar la radioactividad no son percibidos. O sea, un objeto puede, al verse expuesto a la radiación, contaminarse y ser inservible, ¿no? Por efectos por sus efectos en la salud humana. Sin embargo, el bien está intacto. ¿Ok? Puede seguir operando, puede seguir funcionando, pero nadie lo puede tocar porque justamente se vería contaminado por el tema de la radiación. Es por eso que también las compañías de seguros lo excluyen, porque en realidad no habría un daño material que en realidad lo considerase, sino el tema de la contaminación. Y si ustedes se dan cuenta, el tema de contaminación, por ejemplo, es un tema que se maneja con mucho cuidado en el tema de seguros, justamente porque muchas veces no es que inflinja un daño material en sí, sino la imposibilidad de utilización. Y es ahí donde vienen las contradicciones, porque acuérdense que las pólizas de seguros patrimoniales establecen claramente que tiene que existir un daño material para que éste se active.
Bien, si no hay mayores consultas con respecto a las exclusiones que vimos en las clases pasadas de los otros temas, bueno, pasaremos entonces al siguiente tema, ¿ok? Que viene a ser la póliza ALOP. Dicen que hay un problema. Bueno, entonces avancemos al siguiente tema. Esto, ¿cuál sería el siguiente tema? La número 9, ¿no? Ups. Entonces 9. Vamos a ver, nos falta ver las pólizas ALO, que es el Advanced Loss of Profits. Eh, Hay un pequeño problema, no lo han cargado, denme unos minutos para poder resolver este tema técnico. Mientras tanto, vamos adelantando sobre esta póliza, que es una póliza en realidad que busca cubrir las posibles pérdidas económicas que se deriven de un retraso en el inicio de una obra civil. ¿Ok? Imaginémonos por un momento que que una obra como una carretera, por ejemplo, que está en concesión, eh, tenga un siniestro tan grande que obligue a retrasar el inicio de esta. Entonces, ustedes entenderán que por lo general este tipo de obras son financiadas a través de los bancos. Y los bancos tienen fechas en donde ya se tienen que iniciar los pagos y eso es inamovible. ¿Ok? Hayan o no hayan accidentes o siniestros o paralizaciones o retrasos, los bancos van a querer que en la fecha coordinada se hagan los primeros pagos. Entonces, bajo ese esquema, las compañías de seguros lo que ofrecen es una cobertura para que en caso de un retraso de la obra debido a un accidente o algún siniestro, eh, esta póliza le brinde, ¿no?, la cobertura de esos pagos que se tienen que hacer para afrontar los préstamos o por general o las utilidades esperadas que tienen los accionistas de este tipo de obras. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, resulta muy útil para las empresas o las concesiones de este tipo de obras grandes. Pues imagínense ustedes una obra como la ampliación del Canal de Panamá, que hubiera ocurrido algún retraso importante, imagínense ustedes la cantidad de dinero que podría estar implicada, ¿no?, como pérdida por falta de que esta obra esté activa. Entonces, como se dan cuenta, es una póliza muy interesante, pero tiene algunas condiciones que la hacen particular. La primera de ellas es que La primera de ellas, ya consiguieron la presentación. A ver, un momento para empalmar en el mismo orden de la presentación. Eh, no es obras civiles terminadas, es ALOP. No, hay un error entonces.
Ah, perdón, si Hernández, estamos hablando de la póliza ALOP, ¿ok? Que es el Advanced Loss of Profits, o traducido literalmente, un adelanto de pérdidas anticipadas, ¿ok? Este tipo de pólizas, como les estaba diciendo, eh, son muy útiles para el sector financiero porque de esa manera las empresas aseguran que los ingresos están respaldados, ¿no? Eh, y como al contratista en realidad ni le va ni le viene el hecho de que haya una responsabilidad por la entrega a tiempo de la obra, normalmente ellos son premiados por el dueño de la obra si entregan antes, pero no es que vayan a pagar una multa, a veces sí, pero que no es significativa con respecto a los pagos, por ejemplo, a los bancos o a los accionistas que están esperando sus utilidades. Entonces, no habría un interés, una forma de presionar al contratista para que entregue la obra a tiempo, ¿no? Quien el único que es posible que tenga esa injerencia, obviamente, es el dueño de la obra. Y es por ello que la póliza ALOP, por lo general, se da en casi exclusiva a los dueños de las obras. ¿Y eso qué cosa quiere? Y además, eso conlleva a que las pólizas CAR y EAR, que tienen que estar agrupadas junto con la ALOP, también tienen que ser tomadas por el dueño. Entonces, si ustedes recuerdan las clases pasadas, cuando hablamos de las pólizas CAR y EAR, decíamos que básicamente el contratista era quien tomaba esas pólizas, ¿no? Bueno, incluso había casos en donde el banco era el beneficiario de estas obras por los préstamos que hacía. Bien, para el tema de ALOP, es indispensable que la póliza esté dada al dueño. Y esa es justamente la tercera posibilidad que veíamos en las CAR EAR y que por lo general no se presentan muy frecuentemente porque la póliza ALOP, como digo, normalmente está referida pues, a obras que hay una expectativa de utilidades grandes o importantes o que tienen que afrontar pagos importantes a los bancos, ¿no? Entonces, es por eso que normalmente quien toma las pólizas CAR son los contratistas y no los dueños. Pero, si el dueño está interesado en en tomar una póliza ALOP, lo lógico es que esta tenga que ser tomada por el dueño de la obra. Fíjense que esto conlleva a varios temas, varias responsabilidades, ¿de acuerdo? Porque usualmente el dueño no tiene pues el expertise de manejar a los subcontratistas, a todo el personal que se encuentra relacionado con la obra, pero sin embargo, esa es la responsabilidad. Normalmente lo que se hace es que los dueños subcontratan a una empresa que se encarga de la gestión de la obra, ¿no? Y por ende, es más fácil así llevar el, el registro y el seguimiento de la obra para que esa termine a buen recaudo. Hay que recordar, ¿okay? Ya que hablamos de paralizaciones en obra, debemos recordar que las empresas contratistas o los constructores, o los que normalmente se dedican a llevar a cabo ese tipo de empresas, por lo general mantienen en sus proyectos, en sus programas, algunas redundancias. ¿Y a qué se refiere con redundancias? Se refiere a que ellos pueden estimar el tiempo de terminar la obra, pero normalmente agregan un tiempo adicional como para poder asumir cualquier imprevisto durante estas. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, un contratista en su programa de obra dice que va a terminar los cimientos de una obra en 60 días, él lo estima por sus cálculos, por su experiencia, él no va a poner 60 días en el compromiso con el cliente, porque lo lógico sería que pueda darse un extra para poder manejar cualquier situación.
Entonces, de repente, lo que sugiere es 70 días para esa obra. Eh, Bien, entonces, debido a ello, no es descabellado pensar de que un problema, inclusive un problema serio, finalmente no llegue a determinar un retraso en la obra, ¿ok? Porque estamos explicando que la mayoría de veces los ingenieros, a la hora de hacer los proyectos, establecen estos extras, estos tiempos extras para cada una de sus tareas. Evidentemente, no puede ser pues un tiempo extra que represente el doble del tiempo que habían pensado inicialmente, porque seguramente eso los haría incompetentes frente al resto de ofertas. Pero siempre existe un plus, ¿no? Que les permite tomar este tipo de extras. Y entonces, una obra bien administrada, es posible que pueda afrontar un accidente, un siniestro, una pérdida, una paralización, y sin embargo, todavía pueda llegar a tiempo a la obra, al final de la obra, ¿no? Entonces, ¿quién puede determinar realmente eh, este punto? Definitivamente el dueño, ¿ok? Porque es el dueño el que puede exigir, el que puede, teniendo en consideración el orden del trabajo, ¿no? El plan de ejecución de obra, el que puede priorizar, el que también puede, en ciertas circunstancias, aceptar un gasto extra para poder terminar a tiempo la obra. Acuérdense siempre de que una obra está pensada bajo ciertos parámetros, ¿no? Para que obviamente sea competitiva. Si, por ejemplo, necesitamos excavar los cimientos que habíamos hecho mención inicialmente, y para ello empleamos 2 excavadoras, si tenemos un retraso, podríamos de repente emplear una tercera excavadora, pero eso estaría escapando al presupuesto inicial. Y entonces ahí es donde entra a jugar la figura del dueño como autorizador para poder llevar a cabo estas inversiones adicionales, que lógicamente irían en cierta medida a favor de evitar el retraso de la obra. ¿Ok? Entonces, todas estas figuras son las que se tienen que tomar en cuenta para determinar o para pensar antes de considerar una paralización o una activación de la póliza debido a un hecho, a un siniestro. Ok, bueno, ya nos tienen la presentación. Voy a pasar un rápido repaso en cada una de las láminas para que lo tengamos claro. Como carátula, no sé si ustedes ubican las Islas Palmera en Dubái. Eh, es una obra civil espectacular porque lo que han hecho es consolidar arena del fondo en forma de islas y esto ha permitido todo un desarrollo urbanístico. Ya se imaginarán que la expectativa cuando esto se anunció fue tan grande de que antes de que hayan iniciado cualquier tipo de gestión de la obra, ya las áreas estaban vendidas. Entonces, ustedes se imaginan, si yo soy una gran empresa inmobiliaria y compro varios de estos lotes y por alguna razón la obra no me la entregan a tiempo, yo podría recibir hasta demandas de las personas a las que le he subvendido los locales, las instalaciones, debido a faltas en la entrega. Entonces, todas esas situaciones se contemplan, como le digo, en las pólizas de salud, ¿no? Entonces, bueno, pasando propiamente a la póliza en sí, como les explicaba, es básicamente una cobertura complementaria a las pólizas CAR y EAR. Y como les decía, buscan resarcir las pérdidas económicas que se deriven del retraso del fin de una obra, siempre y cuando estas puedan ser sobre superficie o subterráneas. ¿Ok? Entonces, para el primer problema que normalmente se encuentra en este tipo de pólizas es definir cuál vendrían a ser las pérdidas de una obra civil que no comience en su momento. Y esto justamente lo vamos a ver más adelante,
consiste en parte de un cuestionario que hay que llenar para poder establecer las pérdidas. Solamente como un anticipo, las definiciones que normalmente se conocen para las pólizas de este tipo, que básicamente son en el fondo lo mismo, solamente que los mercados como el americano, como el británico, como el europeo, utilizan algunos términos, ¿no? Por ejemplo, en Europa es más conocida como el DSU, ¿no? El Delay Startup, y más bien en Estados Unidos, en América, es el Advanced Loss of Profits, ¿no? Pero los dos términos, como digo, son totalmente equivalentes. ¿Ok? Bien. Como le decía también en un principio, quien puede ser quien puede tomar la póliza es únicamente el propietario. ¿Ok? ¿Y qué bienes pueden ser asegurados? Cualquiera que puedan estar dentro de una póliza CAR o EAR y que tenga un interés asegurable válido. ¿Ok? Mucho cuidado en este punto, ¿no? Les decía que la póliza lo que hace es cubrir los perjuicios económicos que se derivan del retraso de la entrega de una obra. Bien, pero las compañías de seguros no van a cubrir todas las causas. La compañía de seguros cubre únicamente las causas que están generadas o están amparadas bajo la póliza CAR y EAR, y es por eso que la póliza ALOC se amarra o es un complemento de estas dos pólizas, ¿ok? Porque necesita o es necesario que el siniestro esté cubierto por una de estas dos pólizas para que a consecuencia pueda estar cubierto por la ALOC respectiva. Y bajo esta condición, la compañía de seguros lo que cubre es básicamente los costos fijos, ¿ok? Lo que podría representar, por ejemplo, los intereses de una deuda, ¿no? De la deuda asumida para el proyecto. Podría asumir, por ejemplo, personal calificado que de repente ya esté contratado y que no puede empezar a laborar porque justamente se ha retrasado la obra. ¿Ok? Entonces, alquileres, en fin, todos aquellos fijos que están pensados, están proyectados una vez que se inicie la obra. Y obviamente también pueden estar cubiertos el incremento de costo de operación, ¿ok? Que incluye los costos para reducir el periodo de retraso. ¿Se acuerdan que hace un minuto hablé sobre la posibilidad de que en una obra que se haya presupuestado tener dos excavadoras, de repente por necesidad, por apremio, para evitar que la obra se retrase, podemos hacer uso de una tercera excavadora, pero con costo adicional en perjuicio del proyecto? Bueno, justamente la póliza ALO cubre esos adicionales, pero el, el principal problema, como digo, es que esto pueda ser claramente definido que va a tener un efecto positivo, ¿no? Justificado en el atraso de la obra, ¿ok? Entonces, en el momento o a mitad de una obra, si ocurre un siniestro grande y se hace la proyección de, de fin, el término de esta, y justamente se evalúa de que va a ser, de que definitivamente va a haber un retraso, es que en esos casos se podría justificar, se podría aceptar un desembolso para reducir ese periodo, ¿no? Pero, pero incluso hay veces que las mismas compañías de seguros lo ofrecen. Pero como digo, hay que demostrarlo claramente a las compañías porque el esquema siempre es que estos cálculos, estos valores, en la liquidación del posible siniestro en ALOP se haga una vez que termine la obra. Y ese es un punto que a veces es difícil de entender. Solamente para tener claro cómo se establecen los gastos fijos, que puede ser a través de dos maneras, ¿no? Las ventas menos los gastos variables, y eso se entiende como el margen de contribución anual. Y si al margen de contribución anual le restamos los gastos fijos, nos queda la utilidad neta antes de impuestos, ¿no? Entonces,
También podríamos, en la segunda ecuación, definir que el margen de contribución son los gastos fijos más la utilidad neta, ¿no? Alterando simplemente la ubicación de los gastos fijos. Entonces se entiende que el margen de contribución es todo aquello que permite la operación de la obra o del proyecto, ¿ok? Sin la participación, obviamente, de los gastos que vienen a ser o están relacionados con la producción. Bien, entonces, teniendo claro ese punto, paso a definir lo que les hablaba sobre el retraso de una obra, ¿no? Habíamos dicho de que muchas veces las obras tienen pequeños hándicaps, ¿no? Estas inclusiones o agregados o adicionales de tiempo que se dan los mismos contratistas para evitar contemplar o mostrar un retraso de obra y permitir siempre que esta esté más o menos alineada con sus expectativas de trabajo. ¿Ok? Entonces, no todos los retrasos en las obras tienen necesariamente que conllevar a un retraso en la obra final. Déjenme darles un pequeño ejemplo al respecto, ¿no? A través de un gráfico. Y esto nos puede ayudar a tener una mejor idea. Cuando hablábamos en un principio en las obras CAR, en las pólizas SEAT, habíamos dicho que claramente uno de los requisitos que las compañías de seguros solicitan para esas pólizas es el cronograma de obra. ¿Ok? Recuérdenlo bien porque esto es un tema sumamente crítico para cualquiera de estos tipos de pólizas. Porque así como se presenta el avance de obra como un diagrama Gantt, que habíamos visto como unas barras horizontales que van avanzando y van viendo cómo se conectan el término de una obra a una sección de la obra con la siguiente, el mismo diagrama o la misma base de datos, la misma información, se puede presentar en lo que se llama un cuadro PERT, que es lo que estamos viendo en este momento en las pantallas. Y los software que normalmente están relacionados con la programación de obra, que pueden ser el Project Manager, el Microsoft Project Manager, o el Primavera, que son dos software que son ampliamente usados por los contratistas, tiene la posibilidad de que toda la información que está incluida para presentar el diagrama de Gantt, para el programa de obra, se puede también convertir o mostrar como el diagrama PERT. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna dificultad para un contratista presentar ambos cuadros. El diagrama PERT lo que nos permite es ver o identificar lo que se dice o se conoce como la ruta crítica. La ruta crítica en obras civiles o en administración de obras civiles se entiende como la secuencia de actividades que tiene la mayor o reúne el mayor tiempo de todas las rutas posibles para llegar al final de la obra. Entonces, viendo el diagrama, podemos ver que si sumamos las actividades del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7 y del 7 al 11, esta representa el mayor tiempo para llegar al final de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, esa se identificaría como la ruta crítica. Fíjense ustedes que el resto de actividades posiblemente tengan un tiempo menor de ejecución. Entonces, si vamos a imaginar que la ruta crítica son 11 días, de repente la ruta de entre el 1 y el 2, el 2 al 6, el 6 al 8 y el 11, ¿ok? Que son actividades que se realizan en paralelo a la ruta crítica, de repente tienen 5 días. Si ocurre un siniestro en la actividad 8, ¿ok? Y habíamos dicho de que la ruta crítica son 11 y esta ruta es de 5 días, entonces en realidad podría tener hasta 6 días para poder superar esa paralización. ¿Por qué? Porque así yo vaya más rápido, la obra no va a terminar antes de los 11 días que son la ruta crítica. ¿Ok? Entonces, fíjense lo útil que puede resultar esto cuando definimos el tema de ALOP.
Si la ruta crítica no es afectada durante el siniestro, entonces no hay justificación para que se retrase la obra. Si se retrasa la obra, será por otros motivos, pero no por una paralización. ¿Ok? Por lo tanto, lo estaría cubierto. Lo que es la meta final de este análisis. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que esa diferencia de tiempo entre terminar la obra por la ruta crítica o terminar la obra a través de otra secuencia de trabajo se le conoce como holgura. Entonces, en el ejemplo que estábamos tomando inicialmente, si teníamos 11 días para terminar, considerados dentro de la ruta crítica, y teníamos 5 días para nuestra obra de 1, 2, 6, 8, 11, entonces nuestra holgura son 6 días. ¿Ok? Entonces, se entiende de que todas las tareas que estén en paralelo a la ruta crítica van a tener una holgura. Pero, ¿qué sucede si mi retraso en una ruta no crítica es mayor que mi holgura? Pues entonces estaríamos enfrentando sí a un retraso. Porque imagínense que nuestro ejemplo del siniestro en la actividad 8, que en un principio tenía 6 días para poder recuperarse, imagínense que demoran 10. Entonces, a los 5 días que teníamos inicialmente previstos, le tenemos que agregar 10 más, estaríamos hablando de 15 días para terminar la obra. Y ahora sí, esta se convertiría en la ruta crítica. ¿Ven cómo es tan importante tener definidos qué cosas son las holguras, qué cosas es la ruta crítica y cuáles podrían ser, y cómo medir los posibles efectos de una paralización? Siempre y cuando un accidente, un siniestro, no incremente el tiempo de entrega más allá del valor o el tiempo considerado en la ruta crítica, no será relevante. ¿De acuerdo? Solo si la supera es que se volvería ahí en la nueva ruta crítica, y es ahí donde empiezan a surgir las posibilidades que las compañías de seguros establecen. Por ejemplo, como les decía, utilizar más maquinaria, ¿no? Utilizar de repente más personal, ¿no? Y esos extras, obviamente, considerarlos dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Como adicionales que después la póliza lo va a reconocer. Pero bien, quería antes de pasar al siguiente tema, ver cómo estos siniestros se ven dentro del esquema desde el punto de vista de la compañía de seguros, y cómo estos pueden tener una relevancia en el fin de la obra. Entonces, fíjense ustedes este otro diagrama, ¿ok? Vamos a imaginar que tenemos dos paralizaciones, la paralización menor y la paralización mayor, y que tenemos un diagrama en donde podemos ver cómo se va desarrollando el avance de obra y planificado versus el real, ¿ok? Entonces, si tenemos una paralización, la obra ha avanzado hasta cierto punto, la paralización hace que el porcentaje de obra no varíe por un tiempo, y después, ¿no? Ustedes podrán ver que en este punto, en este tramo, la pendiente de esta recta es mayor que esta. ¿Qué cosa quiere decir esta pendiente? Que estamos haciendo un gran número de avance de obra en un periodo de tiempo más corto que lo que está planificado. ¿Qué es lo que la compañía de seguros puede esperar, podría esperar para cualquier obra, ¿no? Al haber tenido una paralización? Bueno, en el segundo caso de la paralización, esta es mayor, y se dan cuenta de que cuando reinicia le queda poco tiempo para el fin previsto. Entonces, la compañía de seguros, ¿ok? No va a determinar, no va a hacer ningún cálculo hasta que la obra finalice totalmente. Como les decía, existen holguras que de repente el contratista puede tomar, existen alternativas de inversión adicional que también se pueden tomar para justificar la entrega a tiempo de la obra, en fin, pero todo esto se tiene que medir únicamente al final de la obra. Y entonces fíjense cómo cuando termina finalmente la obra, que es la línea roja, cuando llega ya al 100% de la obra, recién se puede determinar que la paralización o el retraso es únicamente este tramo que estamos viendo.
¿Ok? Entonces, podrán darse cuenta que el retraso viene a ser específicamente este tiempo. Y es lo que la compañía de seguro va a pagar. Fíjense que este tiempo es menor, el retraso, que la suma de paralizaciones que se habían presentado. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en una obra y tenemos una paralización, eso no va a determinar cuánto es finalmente lo que la compañía de seguros va a resarcir. Únicamente se puede medir eso, o la compañía de alguna manera exige que se mida una vez que termine la obra totalmente. Y como podrán darse cuenta, tiene sentido. Como les decía, hay casos en donde las paralizaciones que se pueden ocurrir no necesariamente tienen relación con el retraso final que pueda tener una obra. ¿Ok? Entonces, repasando, revisando los temas, lo más importante que uno debe tener en cuenta cuando se enfrenta a un siniestro, ¿no? Es hacer la proyección de nuestro fin de obra y verificar si nuestras holguras que teníamos, perdón, si es que la obra que se ha afectado o la parte de la obra que se ha afectado forma parte de la ruta crítica o es parte de las secuencias que se pueden considerar que tienen holguras, ¿no? Si forma parte de la ruta crítica, va a determinar una paralización, entonces tenemos que tomar una acción inmediata. Y si no forma parte de la ruta crítica, hay que tener cuidado que la paralización o el retraso de la paralización no sea mayor que la holgura que posee esa ruta o esa secuencia de trabajo. Y finalmente, todos nuestros esfuerzos se tienen que medir una vez que termine la obra, que es el momento en donde se va a poder realmente saber cuánto es lo que la compañía de seguros va a pagar por el retraso y las inversiones adicionales que se puedan haber hecho para justificar esa mejora o tratar de salvar el retraso que se iba a presentar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿No? Bueno. Algunos temas referidos a la póliza en sí. La póliza no es anual, como es obvio, la póliza sigue más o menos el mismo criterio que las pólizas CAR y EAR, que son básicamente relacionadas con el periodo de la obra. La suma asegurada es igual al valor declarado. Ojo, acuérdense que siempre el valor declarado que estábamos hablando es actualizado al final de la obra, o sea, se tiene que declarar el total, ¿no? Porque por las inclusiones, tanto ya sea CAR o sea EAR, y el valor declarado puede ser la UVA o margen de contribución, ¿no? Como habíamos visto que es la utilidad más los gastos fijos, o únicamente los gastos fijos, ¿ok? Y la vigencia abarca desde el momento que termina la obra con la aceptación definitiva y por el periodo convenido, ¿ok? Entonces yo puedo, por ejemplo, esperar que el máximo un retraso pueda ser un año, cosa que es muy difícil, pero factible. O de repente yo pido solamente 3 meses de cobertura, ¿ok? Entonces yo lo que estoy diciendo es que si tengo una paralización, no creo que esta sea más de 3 meses, ¿no? Y por ende la compañía de seguros cubriría esos periodos, ¿no? Entonces hay que hacer algunas proyecciones para tener un estimado de cuánto podría ser el peor escenario y cuánto es nuestra necesidad de cobertura, que si se dan cuenta es motivo de discusión con las compañías de seguros, ¿no? Cuánto es finalmente lo que yo necesito tener como cobertura. Y bueno, la información básica para un seguro ALO básicamente es un cuestionario, ¿okay? Que se entrega, que la compañía de seguros entrega, un sustento detallado de la utilidad bruta proyectada, que es básicamente el presupuesto que se tiene para una vez haya iniciado la obra, y eso forma parte del estudio de factibilidad que toda obra civil tiene, ¿no? La vigencia requerida, lo que le habíamos dicho, cuántos meses queremos que nos cubra
Pero la vigencia requerida, que es básicamente desde qué fecha a qué fecha esto va a ser la obra y la cobertura. Y el periodo de indemnización, que bueno, viene a ser el número de meses que yo solicito que tenga cobertura a la compañía de seguros. Ok. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de retrasos y veamos nuestra, comparado con lo que hemos conversado sobre el tema, ¿no? Tenemos dos paralizaciones nuevamente. Por falta de material ocurrió la primera paralización y la segunda paralización ocurrió por una huelga de obreros durante 45 días. Y el retraso final se mide en 20 días. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, las causas por las que se debe aceptar las paralizaciones son principalmente las que están bajo la cobertura de la póliza CAR o EAR. Entonces, si me dice que falta de materiales fueron 15 días de paralización y la huelga de obreros 45 días, díganme ustedes cuál de estas está cubierta por la póliza CAR. Vamos a imaginar que estamos hablando de una obra, solamente una obra civil. Ok, David, interesante. Recuerden siempre que la cobertura de la póliza de CAR, porque estamos hablando de que esto es una obra de construcción civil, es el siniestro que haga o que determine un daño material. ¿Ok? Entonces, una huelga, entendiéndose huelga como una paralización de los obreros, simplemente no están trabajando, pero no generan un daño material, entonces no estaría cubierto. ¿Ok? Y la falta de materiales, si ustedes revisan la póliza, tampoco es cubierto por la póliza CAR. ¿Por qué? Porque la falta de materiales no determina un daño. Un terremoto sí, por supuesto, eso obviamente estaría cubierto en la póliza CAR, y los retrasos que genere en la reconstrucción, en tomar nuevamente la obra, ¿ok? Eso sí podría estar cubierto. Pero en este ejemplo, como ustedes pueden ver, la falta de material, ni la paralización por la huelga de los obreros es una causa justificada para que la compañía de seguros cubra los 20 días de retraso. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado, que hay muchas causas por las cuales una obra puede terminar siendo entregada fuera de fecha, pero no todas pueden ser cubiertas por la compañía de seguros. ¿Ok? Especialmente, ¿no?, aquellas que no están justificadas en la póliza respectiva, en la póliza CAR o EA respectiva. ¿De acuerdo? Bien. A ver, tomemos otro ejemplo. ¿Ok? Tenemos igual dos retrasos. El primero por un incendio en la obra, debido a un incendio, 10 días de paralización, y paralización de la huelga de transportistas por 15 días. Y finalmente tengo un retraso de 20 días. ¿Cómo procedería la compañía de seguros en este caso? Para comenzar, nuevamente revisamos las causas y si están cubiertas por la CAR o no. ¿Incendio está cubierto en la póliza CAR? Ok, sí, efectivamente, terremoto sí está cubierto en la póliza CAR, ¿no? Incendio también. Entonces, la primera paralización tendría justificación, ¿ok? Pero la paralización B dice que son 5 días por huelga de transportistas, ¿ok? ¿Esos estaría cubierto? ¿La huelga de transportistas estaría cubierta? No, ¿verdad? La huelga de transportistas
no es una causa justificada para la póliza CAR, para ser considerado siniestro. Entonces, solamente lo único que podría servir como referencia es que la paralización de 10 días sería la única válida. Ahora bien, fíjense ustedes que la paralización total son 20 días. Entonces, ¿cómo justifica o cómo se pretendería que la compañía de seguros acepte 20 días de paralización si la única justificada son 10 días? Lo único que haría la compañía de seguros posiblemente es aceptar los 10 días de paralización que está relacionado con el incendio ocurrido durante la obra. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que quiero llegar es que no todos los, no todas las paralizaciones o retrasos, ¿no?, tienen que ser cubiertas por la póliza, sino que tienen que verse relacionadas con un siniestro que haya ocurrido dentro de la póliza CAR o EAR. ¿Ok? En este caso, de los 20 días, lo único que reconocería la compañía de seguros, en el mejor de los casos, serían los 10 días. Y ojo, después de revisar toda la ruta crítica para que efectivamente ver que la paralización se ha dado durante esa etapa. Porque si por alguna razón no es en la ruta crítica y la holgura está en los 10 días, entonces no habría retraso para la compañía de seguros. ¿Ok? Entonces, fíjense qué importante es analizar los retrasos y las causas para realmente determinar si esta se justifica como un siniestro y pueda ser aceptado por la compañía de seguros. ¿De acuerdo? Un ejemplo más para ayudarnos a tener una mejor comprensión. Nuevamente, tenemos un incendio en obra, 25 días, y tenemos una caída de grúa por 30 días. ¿Ok? Y finalmente tenemos igual el retraso de 20 días en la entrega de la obra. Entonces, en estos casos, nuevamente hacemos el análisis. ¿Incendio en obra estaría cubierto por la póliza? ¿Ok? Sí, efectivamente, estaría cubierto por la póliza, ¿no? La paralización por la caída de una grúa, ¿la causa es justificada? ¿Está dentro de la póliza? Por supuesto, ¿ok? Forma parte de las coberturas que normalmente se tiene a la maquinaria. Bien, pero si ustedes suman 30 y 25, serían 55 días. Y el retraso de la obra al final son solamente 20 días. Entonces, ¿cuánto es lo que la compañía de seguros va a reconocer? ¿Serán los 55 días que suma la total de paralizaciones o solamente los 20 días que es lo que efectivamente ha retrasado la obra? Muy bien, Javier, muy bien, David. Muchas gracias por su respuesta y su participación. Javier también, Silvia, David, exactamente, los 20 días. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de que uno de los puntos, uno de los pilares para poder realmente entender la cobertura es entender que la compañía de seguros va a necesitar ver el fin de la obra para poder realmente medir cuánto han sido los retrasos. Y esto, señores, tiene que ser siempre hecho analizando también las causas y cómo esto ha afectado la obra en sí, o sea, si forma parte de la ruta crítica o no. Especialmente esto porque muchas veces los contratistas, cuando escuchan de que hay una póliza ALO, creen que estos retrasos van a ser sumados y de alguna manera les va a permitir a ellos tener indirectamente un beneficio, ¿no? Porque la compañía de seguros de alguna manera les va a reconocer algo de estas paralizaciones a través de trabajos adicionales. Sí y no. Por eso es que la compañía de seguros con quien trata es con los dueños, para no tener que verse involucrada con los contratistas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo importante que debe ser, que es entender la póliza para poder hacer la explicación correcta a los clientes y hacerles ver que no todas las paralizaciones
también van a ser consideradas como motivo de indemnización, ¿no? Y obviamente la compañía de seguros espera que como buen cliente, cuando ocurra una paralización, el dueño inmediatamente se preocupe por reducir esta lo más posible, ¿no? Mostrando la diligencia del caso. Acuérdense siempre que la compañía de seguros recomienda que el cliente debe actuar como si no tuviera seguros para tratar de minimizar la pérdida. Y obviamente es esto lo que espera de un dueño. Entonces no se trata simplemente de que el dueño se cruce de brazos y diga, bueno, esto ya se arreglará, sino que tome acción directa, porque por lo general las pérdidas que pueden representar usualmente pueden ser mayores en el tiempo, ¿no? Que lo que de repente se había previsto en un principio, y por ende, de repente la cobertura que se había solicitado quede corta. Entonces, lo más importante es que frente a un siniestro, inmediatamente se haga la evaluación de este, si cae dentro de lo que es la ruta crítica o no, viendo el tiempo de este, para evitar de que supere la holgura, lo que habíamos hablado sobre la diferencia de tiempo entre la ruta crítica y las rutas adicionales, ¿no? Y siempre proyectar esto como pérdida en el tiempo frente al fin de la obra para verificar si necesitamos tomar acción inmediata o podemos asumirla como parte de los retrasos propios de una obra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿alguna duda al respecto para pasar al siguiente tema? ¿Sí? Perfecto. Ok, muy importante, señores, muy importante, como verán, la relación que tenemos con las pólizas CAR y EAR. Lo que esté cubierto en la póliza CAR va a poder ser reclamado finalmente por la póliza ALOC, si estamos hablando de retrasos. Entonces, si tenemos una condición especial o una exclusión especial, mucho cuidado porque esa también puede jugarnos en contra a la hora de pensar en el ALOC. ¿Ok? Y también muy importante tener en cuenta de que lo que estamos hablando en estas pólizas siempre es daño material, ¿ok? Una paralización debido a un retraso de materiales, a un retraso por una huelga, una paralización, un bloqueo de carreteras, eso no está cubierto, porque la póliza se activa siempre y cuando haya un daño material. Bien, si todo está claro, entonces pasaremos al siguiente tema, que viene a ser rotura de maquinaria. Bien. Vamos a ver. Bien, eh, dentro del panorama o el horizonte de todas las pólizas de ramos técnicos, hay algunas pólizas que destacan más que otras, como es evidente.
Las pólizas CAR, EAR, son por lo general las más empleadas en el tema de construcción. ¿Ok? Las pólizas ALOP y OCT por lo general no son tan populares en el medio. Y así como la CAR y EAR, perdón, son las más empleadas en el ramo de la construcción, ya cuando tenemos una empresa funcionando, una de las pólizas más usadas o más reclamadas, más activas dentro del ramo de seguros de ingeniería son justamente la de rotura de maquinaria y la de lucro cesante por rotura de maquinaria, que son los temas que vamos a ver a continuación. Una reflexión importante que debemos hacer antes de entrar en ese tema es que la cobertura que se da siempre se hace teniendo en cuenta que la maquinaria necesita tener un mantenimiento adecuado para que ésta no falle. ¿De acuerdo? Entonces, el mantenimiento de la maquinaria, el mantenimiento correcto, es parte fundamental para delimitar el tipo de siniestros que pueda ocurrir. Si yo tengo un carro y durante los primeros 100.000 kilómetros no lo llevo a mantenimiento, no le cambio el aceite, no cambio los filtros, no reviso los frenos, pues estoy seguro que voy a tener un siniestro. Y como las compañías de seguros no cubren lo que es una certeza, pues entonces no tendría sentido de la póliza si yo procedo de esa manera. ¿Ok? Haciendo ese paralelo con cualquier maquinaria, si las máquinas no reciben el mantenimiento adecuado, pues entonces nos estamos exponiendo a un siniestro de manera categórica. ¿Ok? Lo que podría causar un motivo de duda es qué se considera adecuado para un tema de mantenimiento. ¿Ok? Las compañías de seguros se basan mucho su opinión relacionado con las recomendaciones de los fabricantes sobre el tema de mantenimiento. Así como en los carros, ustedes cuando reciben un carro nuevo, reciben un manual y una sugerencia de mantenimientos de los 200.000 kilómetros del vehículo. De la misma manera, toda máquina recibe una cartilla que incluye los mantenimientos mínimos que se deben hacer. Ojo, y aquí hay que ser muy específico. El fabricante siempre va a recomendar lo mínimo que debe hacerse. Se entendería que yo puedo mejorar ese plan de mantenimiento incorporando otro tipo de métodos, otro tipo de procedimientos, acortando los periodos de reemplazo. O sea, en vez de pensar que cambio el aceite de mi vehículo a los 10.000 kilómetros, lo hago a los 5.000, ¿no? Es posible. Pero eso ya es algo que cae en manos de cada cliente y de la intensidad de uso de los equipos. Entonces, para resumir todo este punto previo a lo que es rótulo de maquinaria, el mantenimiento es un punto importantísimo que se debe tomar en cuenta a la hora de tomar la póliza, porque determina el tipo de siniestros que pueden ocurrir y especialmente los que las compañías de seguros no están dispuestos a cubrir. ¿Ok? Porque si son siniestros ocurridos a consecuencia de una falta de mantenimiento, pues es evidente de que estos no van a ser, no van a, las compañías de seguros no van a querer cubrirlo, porque es obvio, ¿no? Especialmente si es alguna falta a alguna recomendación dada por el fabricante, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, haciendo este preámbulo, pasemos a ver lo que es propiamente el tema de la póliza de rotura de maquinaria. Bien, Machinery Breakdown, como es normalmente como se conoce en el exterior, es el seguro de rotura de maquinaria que está destinada a cubrir la maquinaria productiva, ojo,
que por lo general es fija. Si por alguna razón tenemos una planta móvil, porque existen, ¿no? Existen plantas completas que pueden ser trasladadas, incluso hay algunas que son rodantes. Si alguien está relacionado con minería, por ejemplo, si alguien conoce, podrá haber escuchado hablar de las chancadoras móviles, ¿ok? Que se montan sobre un camión y básicamente pueden ser trasladadas a cualquier punto, ¿ok? Pero para lo que es rotura de maquinaria, para lo que se entiende la póliza de rotura de maquinaria, la maquinaria debe estar fija y debe estar en un solo punto. Si por una razón tenemos una maquinaria móvil, debemos declararla, porque la compañía de seguros le va a dar un castigo especial. Y si ustedes no lo declaran, pues la compañía de seguros a la hora de un siniestro sí se lo va a hacer ver de que eso no era parte de la cobertura. ¿Ok? Entonces, para comenzar, la maquinaria debe ser fija y debe estar relacionada con la producción. ¿Ok? Usualmente comprenden la maquinaria principal y las unidades secundarias que sirven de soporte a esta. Hay que recordar siempre que hay que recordar siempre de que en una planta industrial pueden ocurrir o pueden tenerse redundancias, ¿ok? O sea, equipos secundarios que sirven de soporte y que para evitar de que el fallo de un elemento menor, como una bomba, una compresora o un ventilador, determine o obligue a la paralización total de una línea de producción, por lo general las compañías, los industriales, lo que hacen es tener un número de equipos en paralelo. De modo que si falla una de las bombas, de repente tengo una segunda instalada a su costado y arranca la segunda inmediatamente y no determina una paralización. Eso es, por ejemplo, una de las alternativas que tiene para manejar una posible paralización o fallo de equipos secundarios, ¿no? Entonces, a ese tipo de equipos se le conoce o se le entiende como un stand-by o un equipo que está presto a entrar en acción en caso de fallo del primero o una unidad de esa. Por lo general, hay dentro de la filosofía del diseño de plantas industriales, hay lo que se entiende como la filosofía del N+1. ¿A qué se refiere en este término? Se refiere a que si yo tengo una planta industrial, para evitar de que esta paralice, yo puedo tener un número N de unidades necesarias, indispensables, y a esa le agrego una adicional para que tenga soporte. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, una bomba, en el diseño yo considero 2 bombas, de modo de que bajo este esquema la planta no paralice. Si yo tengo o yo necesito 4 compresoras, entonces pongo una quinta que sirve de standby para que reemplace a cualquiera de estas en caso de fallo. ¿Ok? Entonces, eso es lo ideal, pero no siempre eso ocurre, ¿no? Hay veces que cuando se pide o se diseña, o cuando se establece una línea de producción, a veces estas pues no cuentan con estas ventajas y se vuelven obviamente más propensas a que un siniestro menor tenga un impacto mayor en la producción. Bien, entonces la póliza de rotura se otorga siempre como una extensión de la póliza de incendio y por lo mismo se encuentra parada en esta. Hace mucho tiempo, estamos hablando de hace de repente unos 15 años atrás, las pólizas de rotura de maquinaria se podían obtener stand-alone. Eso quiere decir, las pólizas de rotura las podíamos contratar solo como rotura de maquinaria, sin necesidad de estar incluida dentro de la póliza de incendio. Ya no es así. Lamentablemente, la siniestralidad de las pólizas de rotura de maquinaria fue tan alta que los reaseguradores decidieron ya no otorgar la póliza de rotura sola, sino siempre dentro de la póliza de incendio. ¿Ok? Entonces, lo que hace la póliza o este concepto es que la póliza de rotura de maquinaria va a cubrir exclusivamente el daño en la máquina, o sea, la reparación de esta y los repuestos, y todos los daños consecuenciales, ¿ok?, sean asumidos dentro de la póliza de incendio. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese concepto, la póliza de rotura de maquinaria únicamente cubre, como les decía, el elemento, el equipo, y
todo lo adicional vaya por la póliza de incendio. Y el concepto de la póliza de rotura se basa en que la maquinaria se encuentra comprendida o se encuentra compuesta por partes mecánico-eléctricas y es sobre esta que la póliza se centra. Ojo, es muy interesante, lamentablemente no hubo momento en donde revisemos la historia de las pólizas. Espero que lo hayan leído, era uno de los encargos que les había dado la semana pasada. Pero si ustedes revisaban la historia, se habrán dado cuenta de que la póliza de rotura imaginaria nace para cubrir equipos mecánicos. Y los elementos mecánicos, o sea, las piezas básicamente mecánicas, como por ejemplo un engranaje, vamos a ponerlo de ejemplo, tienen una particularidad. Su fallo es evidenciable en el tiempo. ¿Qué cosa quiero decir? Que si yo tengo el engranaje y está funcionando permanentemente, va a empezar a desgastarse. Y ese desgaste va a producir unas consecuencias que pueden ser percibidas. Por ejemplo, en el aceite lubricante que tiene este engranaje, yo puedo empezar a encontrar virutas de metal o partículas de metal, que es un anuncio que ya los dientes se están desgastando. Si yo paro la máquina en un momento y reviso visualmente los dientes, puedo encontrar pequeños cortes, pequeñas muestras de desgaste, ¿no? Que se manifiestan como reducciones de las medidas originales del engranaje. Es más, si continuamos trabajando con ese engranaje, podemos ver que en un momento se pueden empezar a presenciar pequeñas grietas o fracturas del elemento. Hasta que, si seguimos continuando con esta pieza, va a llegar un momento en que se rompa durante el pleno funcionamiento. Y en el momento que se rompe este elemento, todos los pedazos obviamente van a perjudicar el resto de mecanismos que estén a su alrededor. Y entonces, en vez de tener que reemplazar un engranaje, posiblemente tengan que reemplazar 3 o 4 que sean dañados a consecuencia de este primero. Bien, entonces, como les decía, los elementos mecánicos, por lo general, anuncian, ¿no?, su nivel de desgaste y su necesidad de ser intervenidos. Incluso algunos elementos, como algunos engranajes que van a velocidad, pueden empezar a vibrar, ¿no?, o a calentarse, ¿no? Entonces, todas estas formas de evidencia, un equipo de mantenimiento debe conocerlas porque existen herramientas que me ayudan a percibir justamente estos cambios y que me permiten anticiparme al fallo para evitar que el colapso de la pieza genere más daños en el resto de la maquinaria. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos mecánicos, como les decía, son fácilmente predecibles y las áreas de mantenimiento tienen instrumentos para poder evaluar. ¿Ok? Entonces, con este concepto, si lo comparamos, por ejemplo, con los equipos electrónicos no anuncian su fallo. Simplemente un día deja de funcionar, ¿no? Como una radio, por ejemplo. La radio puede estar funcionando muy bien y de pronto simplemente se apaga y ya no funciona porque se malogró algún componente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que las compañías de seguros tienen cierta razón al esperar que el tema del mantenimiento sea gravitante en el funcionamiento de una máquina, porque existen evidencias que ayudan a ver que no se encuentra en buenas condiciones. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en claro, pasemos a seguir viendo el tema de la póliza. ¿Quiénes pueden ser asegurados por una póliza de rotura imaginaria? Obviamente el propietario y los acreedores, o los bancos, los financieros del bien. ¿Ok? ¿Y qué tipo de máquinas pueden ser aseguradas? ¿No? Pues podemos hablar de
calderos, perdón, podemos hablar de calderos, ¿no? Y ojo, por lo general en las plantas industriales tenemos calderos pirotubulares, que son equipos que el quemador, en la figura de la izquierda es este elemento rojo y en la de la derecha es este elemento verde que está en la base, son los que proyectan la combustión, y el aire caliente viaja a través de una serie de tubos que son paralelos, por eso se dice pirotubular, o sea, el calor va por los tubos, y todo esto se encuentra sumergido en agua, ¿no? De modo que la chaqueta, o sea, la cobertura exterior, en realidad contiene el agua que va a convertirse en vapor. Por lo general, en la parte superior hay un colector por donde sale el vapor. ¿Okay? Estas calderas son las más populares, son las más fáciles de instalar, pero debido a su composición, son las que, en caso de fallo, producen el mayor daño. ¿Okay? Hay que tener en claro que para el tema de rotura de maquinaria se pueden presentar lo que se llama explosiones mecánicas, que es la diferencia de las explosiones químicas. Y en ese punto quisiera detenerme un instante, porque en muchas ocasiones existen confusiones. ¿Okay? Una explosión química es aquella que es producto de una reacción de combustión acelerada. Toda explosión, por ejemplo, la dinamita o la explosión de la pólvora, en realidad lo que, si lo convertimos en una fórmula química, va a ser la combustión, o sea, la mezcla del componente o la descomposición del componente y sus elementos de carbono, que al sumarse al oxígeno producen CO2 o dióxido de carbono y vapor de agua. Lo que sucede es que la reacción es tan rápida y genera un volumen de agua, o sea, de vapor y de CO2 tan rápido que esto se manifiesta como una explosión. ¿De acuerdo? En contraposición, las explosiones mecánicas son producto de una sobrepresión o de un diferencial de presión. El término es el mismo. Y esto se entiende como, por ejemplo, cuando explota un globo. Un globo, ¿no?, es inflado y entonces en su interior la presión del gas es mayor que en el exterior. Si yo continúo inyectando aire, el volumen sigue creciendo hasta que llega un punto en donde la presión interna es insostenible con respecto a la externa y el material ya no aguanta más. Por más que sea estirado, ya no cede más y ocurre la explosión, ¿no? Ocurre un fallo, un microfallo en la superficie del globo y esto genera la rotura final. Esa vendría a ser la mejor explicación de una explosión mecánica. Entonces, en las calderas, las explosiones que ocurren mayormente, ojo, mayormente, no son las únicas, son explosiones mecánicas. Y esas son las que están cubiertas por la póliza de rotura de maquinaria. Si la caldera tuviera una explosión química, que también se dan, entonces la cobertura tendría que ser por incendio. Porque una combustión, ¿no?, violenta, que produce una explosión, cae dentro de la póliza de incendio-explosión. Entonces, no necesariamente porque se trate de una máquina, todos los eventos tienen que ser considerados rotura de maquinaria. Mucho cuidado en ese sentido. Yo también puedo tener una máquina que esté funcionando, por ejemplo, cardando algodón, una máquina de textil que se llama la carda, que básicamente lo que hace es separar las fibras del algodón
crudo, y la carga puede por fricción generar un incendio. ¿Okay? Esto no sería establecido como rotura de maquinaria porque la rotura de maquinaria se entiende que es un fallo de la máquina en sí, un fallo interno de la máquina. Lo otro, como digo, vendría a ser un tema de incendio. Bien, entonces, teniendo claro este punto, y que las calderas pirotubulares por lo general pueden presentar tanto explosiones mecánicas como físicas, como químicas, ¿no? Me gustaría también hacerles ver la existencia de lo que son las pólizas acuatubulares. Y la póliza, perdón, las calderas acuatubulares por lo general son de mayor tamaño y, a diferencia de las primeras, el agua viaja por el interior de los tubos que se tiene internamente. En la anterior, en la pirotubular, era el calor, los gases, los que viajan por el interior de la caldera, y en este caso es el agua. Y el calor, como pueden ver, forma parte de la cámara, ¿no? Acá lo pueden ver, acá inyecta el calor, forma parte de la cámara, ¿no? Y es el aire caliente el que fluye entre los tubos. Este tipo de calderas, por lo general, son de mayor dimensión, pueden ver la comparación con las personas, y las encontramos en grandes plantas industriales, en donde se requiere mucho vapor, mucha cantidad de vapor, que se mide normalmente por toneladas de vapor generado por hora, y a veces incluso en alta presión. Normalmente este tipo de calderas, por ejemplo, se encuentran en las azucareras, ¿no? Últimamente, por ejemplo, con el auge de las energías renovables, las industrias azucareras han pasado a generar no solamente azúcar, sino también energía, porque utilizando el bagazo, o sea, los restos de la caña, lo meten como combustible en estas calderas, que dicho sea de paso, es otra ventaja. Las calderas acuatubulares, yo puedo utilizar una serie de combustibles muy diversos, y si igual puede funcionar. En cambio, en las pirotubulares es trágico utilizar algún combustible sólido porque obstruyen los ductos por donde pasa el calor, ¿no? Entonces es poco práctico. Las acuatubulares aceptan mucha mayor variedad de combustibles. Entonces, en el caso de las acuatubulares, las azucareras inyectan el bagazo, que tienen en cantidades ingentes, gracias a lo que son restos de la producción, y obtienen vapor sobrecalentado. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que estamos hablando de vapor de repente a 130 grados, pero a 600 psi de presión. Y con esta línea de alta presión, lo que se obtiene se alimenta una turbina y genera energía eléctrica. ¿Ok? Y ya con lo que sale de la turbina, que es vapor a 300 grados centígrados a 300 psi de presión y más o menos 100 grados centígrados, pasa a el proceso y cumple con lo que se requiere, como si fuera un residuo, ¿no? Un vapor de segunda en la planta, y cumple perfectamente los requerimientos de calor. Entonces, como se darán cuenta, las calderas acuatubulares tienen un doble beneficio, porque por un lado cubren la demanda de energía térmica que se requiere en el proceso, y por otro lado se puede generar energía eléctrica. Es así como la mayoría de azucareras, estamos hablando de los años 30, en 1930, por ejemplo, a los 50, eran todo un polo de desarrollo, porque las plantas azucareras generaban su propia energía eléctrica gracias a este mecanismo. ¿Ok? Bien, solamente como referencia, otro de los equipos que pueden ser cubiertos dentro de la póliza de rotura de maquinaria es los transformadores. Dicho sea paso, antes de entrar propiamente al tema de transformadores, un punto resaltante: en las calderas pirotubulares es posible que se presenten casos de explosión mecánica y explosión química, pero más de explosión mecánica. Yo diría un 75 a 80% de los siniestros
de explosión en calderas pirotubulares son consideradas explosiones mecánicas, mientras que en las calderas acuatubulares casi el 100% de los siniestros está referido a explosiones químicas. ¿Ok? Entonces, como referencia. Bien, entrando entonces al tema de transformadores, obviamente los transformadores son también sujetos de cobertura, y en el tema de los transformadores tienen una particularidad. La parte, o sea, realmente el elemento que realiza el trabajo de transformación es en realidad en el interior del transformador. Y se presenta gracias a que se tiene una bobina, o sea, un núcleo de hierro enrollado con un cable de cobre, el que hace el trabajo de transformación. Pero debido a que este trabajo eléctrico no es perfecto, siempre hay partículas o contaminantes en el hierro que pueden generar esta falta de eficiencia. La pérdida de eficiencia se traduce en calor. Entonces, para evitar que el calor llegue a deteriorar los elementos internos del transformador, es que estos son sumergidos en aceite. Y lo que nosotros vemos en realidad del transformador es una cuba. ¿Qué cosa quiero decir? De que dentro de este transformador hay aceite. Y en medio del transformador, en el núcleo, tenemos las bobinas. Si ustedes pueden darse cuenta en la foto, en la parte superior de los transformadores hay un tanque horizontal que parece un tubo. En realidad, cuando el aceite se calienta debido a esta reacción eléctrica, el aceite que sirve de refrigerante se disipa, incrementa su volumen, ¿ok? Entonces, a la hora de incrementar su volumen, si yo no tengo un tanque de expansión, que es como así se conoce este elemento que está acá arriba, dentro del transformador empezaría a ocurrir una presión que podría a la larga debilitar las soldaduras y producir una fuga. Es más, si ustedes se fijan, en algún momento cuando vean un transformador de cerca, van a ver que tiene como aletas. Esas aletas lo que sirven es para disipar el calor. Y los transformadores, cuando se solicitan, se tienen que mandar fabricar, el fabricante le va a preguntar si el transformador va a trabajar en interiores o en exteriores. Porque si trabaja en exteriores, como en este caso que estamos viendo, se le instala estas aletas y esperan que el mismo viento, por convección natural, enfríe el transformador. Algunos transformadores, para garantizar que efectivamente puedan tener la suficiente circulación de aire para enfriarlos, se les agrega unos ventiladores acá. Y es así como se conocen los transformadores ONAF, ¿no? O sea que tienen ventilación forzada. Y si va a trabajar en interiores, muchas veces los transformadores, como en interiores es difícil manejar una ventilación, tendríamos que tener un aire acondicionado y eso es más complicado, lo que se hace es que los transformadores tengan un intercambiador de calor y con un sistema de agua, algo así como un radiador de aceite, se les permita enfriar el aceite caliente del interior del transformador. Lo importante de esta referencia es que la temperatura del transformador es un indicativo de la eficiencia del proceso, y debido a que está en contacto permanente con los elementos internos del transformador, como las bobinas, es posible a través de muestras de aceite comprobar qué tipo de contaminantes se empiezan a presentar, que por lo general tienen una relación con el deterioro del transformador. ¿Ok? Entonces, cuando las compañías de seguros hablan del tema de transformadores, por lo general las empresas industriales tienen solamente uno, que es el principal, el que alimenta toda la planta,
y requieren o solicitan los análisis de aceite dieléctrico, que es justamente el aceite que está en el interior de esos transformadores y que a través de estas lecturas, de estos análisis que se hacen en laboratorios especializados, se puede ir conociendo cuál es el comportamiento o la calidad de los componentes internos. Una referencia importantísima en esos transformadores es el agua que puedan contener. Si ustedes alguna vez se han fijado, el aceite, cuando ya se malogra, se dice que se enrancia, ¿ok? Y esto es válido para todos los aceites, incluyendo el aceite de los transformadores. ¿Y qué cosas en que el aceite se enrancie? En realidad, el enranciamiento o lo que se deteriora un aceite es el oxígeno. Entonces, si yo tengo un transformador que está totalmente sellado, ¿no? Que no ingresa, supuestamente no ingresa aire a su interior, entonces el aceite no tendría por qué o cómo enranciarse. Sin embargo, los transformadores no son perfectos. Siempre hay pequeños elementos dentro de su estructura que pueden permitir el ingreso de aire, especialmente cuando se enfrían. Pensemos que la fábrica, por más que trabaje 24 horas, hay momentos en que para producción y por lo tanto cae la demanda de energía y el transformador empieza a enfriarse. Cuando ocurre esto, genera internamente un vacío y cualquier punto que no esté bien sellado va a ser punto por donde ingrese aire, ¿ok? Al interior del transformador. Y normalmente el aire que ingresa con humedad. Entonces, pónganse a pensar que estos procesos de calentamiento y enfriamiento pueden ocurrir varias veces en el año y esto va a producir un flujo de aire. Pero quien se va quedando es el agua. Entonces, el agua en realidad que contiene oxígeno produce el enranciamiento del aceite y deteriora rápidamente la calidad de este y su capacidad de mantener aislado el transformador. Porque básicamente la función del aceite que está en el interior es evitar que ocurra un cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si el aceite que está dentro del transformador baja su calidad y ya no cumple esa función? Por eso que se le dice aceite dieléctrico, o sea, aceite aislante. ¿Qué pasa si se malogra la calidad debido a la humedad y ya no tiene esa capacidad de aislar? Puede producir un cortocircuito y al ocurrir el cortocircuito lo que va a producir es un aumento violento de la temperatura. No sé si ustedes han visto alguna vez un cortocircuito, el fogonazo que produce. Eso determina un aumento de la temperatura, hace que el aceite en el interior hierva y a la hora de hervir se vaporiza y ocupa un volumen mucho mayor. Lo que lamentablemente se va a traducir es que el tanque de expansión no sea capaz de aguantar esa sobrepresión y la sobrepresión haga que se raje el transformador o la cuba y con la temperatura del cortocircuito el aceite y el oxígeno presente se incendie. Eso es normalmente lo que ocurre en un daño por rotura de maquinaria en transformadores. Entonces, uno de los elementos vitales para evitar esta situación son los análisis anuales que se hacen al aceite para ver justamente su deterioro por la presencia de agua. Entonces, si yo detecto agua hasta ciertos límites, yo debo tomar acciones sobre este punto y debo o parar el transformador y cambiar el aceite, o a veces incluso el agua ya ha hecho tanto daño internamente que debo de desarmar el transformador y rehacer todos los elementos internos. Como digo, el análisis de aceite ayuda mucho a poder comprobar el estado interno del transformador. Y eso forma parte de lo que la compañía de seguros siempre pide cuando habla de rotura de maquinaria a transformadores, que es lo más común que se puede encontrar en la industria. Y por lo general, un solo transformador principal. Entonces, antes que la compañía de seguros lo pida, lo lógico es que ustedes lo soliciten, ¿no? Ya que ustedes están involucrados con el manejo del riesgo de estos clientes y entender las pólizas que van a requerir,
para entender el nivel de riesgo al cual se encuentra este equipo y entender también las recomendaciones que podría tomarse en este sentido. Entonces, si encontramos un cliente que tiene un transformador principal único y que lamentablemente la calidad del aceite eléctrico es mala, pues es evidente que ese transformador en cualquier momento puede sufrir un colapso. Por lo tanto, la compañía de seguros no le va a interesar extender una póliza a este cliente sobre este equipo, porque entendería que está próximo a un fallo debido a estos resultados de los análisis. Entonces, lo lógico es que el cliente, antes de verse involucrado en un siniestro, tome las acciones del caso, ¿no? Como les digo, al hacer un análisis adicional y definir si lo que se tiene que hacer es cambiar el aceite solamente o mandarlo a reparar totalmente. Entonces se dan cuenta que el tema de transformadores es muy importante porque son los equipos más frecuentemente vistos junto con las calderas en las industrias y que existen métodos que las compañías de seguros ya lo tienen definidos como indispensables para poder evaluar la calidad o la condición de estos y saber si vale la pena extender una póliza o no. ¿Ok? También la compañía de seguros cubren motores, ¿no? Este es un motor MAN, comparen el tamaño de la persona con el tamaño total del motor, ¿ok? Y en fin, maquinaria general, molinos, por ejemplo. Este es el caso de un molino en una minera. Este es un molino gearless, que es en realidad una máquina eléctrica más que un elemento mecánico. Y es aquí donde justamente quería llegar. Les había dicho en un principio que las compañías, perdón, que la póliza de rotura de maquinaria está basada se entiende que busca cubrir elementos electromecánicos. Porque los elementos mecánicos, perdón, tienen un comportamiento de falla predecible, pero los equipos eléctricos no. Entonces, un molino, por lo general, se entendía que era un equipo mecánico, impulsado por un motor, pero que buena parte del equipo era principalmente mecánico, engranajes, cajas de reducción, ¿no? Sin embargo, con el avance de la tecnología, ahora existen molinos que son totalmente eléctricos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que ya no tienen engranajes, ya no tienen un motor. Todo el molino, todo este molino es en realidad un motor eléctrico. Y entonces su comportamiento de fallo cambia radicalmente. Y los requerimientos de mantenimiento ya no son predecibles. ¿Ok? Esto es muy interesante porque vamos a tocar el tema un poquito más adelante de lo que la compañía de seguros espera frente a estos temas y cómo la tecnología también ha tenido que desarrollarse para poder evaluar este tipo de equipos, porque resulta indispensable tener alguna alternativa para evitar una paralización. Hay que tomar en cuenta que las paralizaciones en la industria tienen pues un efecto eh, catastrófico. ¿Ok? Perdón. Listo. Ok, regresando al tema de la póliza en sí, la póliza es anual, estamos hablando de una empresa ya constituida, ya en producción, y la suma asegurada es igual al valor declarado, ¿no? Muy importante, muy a tomar en cuenta que el valor declarado debe ser el valor a nuevo, incluyendo el transporte y los gastos de instalación. Señores, en este punto sí me quiero detener un momento porque si bien es cierto, yo les he estado refiriendo que el valor declarado en las pólizas CAR y en las pólizas EAR es importante y que se tiene que actualizar para dar el valor total, ¿no? En los casos de rotura de maquinaria, esto ya roza con lo anecdótico incluso.
Muchas veces los clientes, cuando uno les solicita el valor a declarar para rotura de maquinaria, lo que el cliente hace es voltear a su área de contabilidad y pedirle el valor en libros. Y ojo, el valor en libros es el valor inicial del equipo menos, eh, menos la... Eh, se me acaba de ir la palabra. Eh, Menos la depreciación. Muchas gracias, David. Sí, efectivamente. Se me había ido la palabra de mente. Efectivamente. Entonces, la depreciación es un término contable que lo que hace es permitir el descontar el valor de la maquinaria conforme va pasando el tiempo dentro del esquema contable de la empresa. ¿Ok? Esto es un término contable más que nada relacionado con el tema de la regulación fiscal. La SUNAT establece los valores de depreciación que se deben considerar para maquinaria. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, ¿no? Si mal no me equivoco, es 10% para maquinaria. Pasado un tiempo, de repente el equipo contablemente ya no vale nada. ¿Ok? Entonces, eso no es cierto, porque si se malogra ese equipo o se daña totalmente, yo tengo que reponerlo. ¿Ok? Entonces, lo que la compañía de seguro está esperando es que el valor que yo declare sea justamente del equipo que voy a utilizar para reemplazar a aquel elemento dañado. Y aquí viene el problema. Conforme la evolución en la industria ha ido acelerándose, como en todos los ramos de la humanidad, algunos equipos ya son totalmente obsoletos. O sea, por ejemplo, si yo comparo una planta industrial, una azucarera, por ejemplo, de los años 50, con una azucarera moderna, pues no hay punto de comparación. O sea, por las inclusiones, las mejores tecnológicas, por las mejores en seguridad, por los protocolos de seguridad que se dan. Entonces, la planta nueva, ¿no? Si yo quisiera instalarla ahora, de repente vale 10 veces más de lo que costaba hace 50 años, incluyendo trayendo a valor presente la planta que yo compré en los años 50. ¿Ok? Hay un aumento sensible. Y entonces muchos clientes nos declaran valores que no corresponden al valor nuevo. Y ojo, que debe incluir el transporte y los gastos de instalación, que cuando hablamos de equipos importantes es un valor significativo, ¿no? A veces algunos equipos requieren que, por ejemplo, venga un técnico desde Alemania, se quede un mes con nosotros para hacer el armado, para hacer las pruebas, ¿no? Y eso no van a costar $10,000, ¿no? Entonces, todos estos valores tienen que ser sumados al valor declarado. Y muchas veces eso no coincide. Eh, y esto, señores, forma parte en realidad del trabajo o la responsabilidad que debemos asumir como intermediarios, ¿no? Como agentes, eh, aconsejando al cliente que declare correctamente, porque la consecuencia de no hacerlo va a ser siempre el infraseguro. ¿Ok? Y el infraseguro no es negocio para nadie. Si nosotros consideramos algunas estadísticas de la SBS, existe hasta un 30% de infraseguro en el mercado nacional de seguros. Y esto porque muchas veces, como digo, se confunde el valor contable con el valor a declarar para las compañías de seguros. E incluso algunos tasadores cometen el mismo error de incluir la depreciación dentro de la valorización para restar el valor y llegar al valor actual, que no es cierto, no es ese el que se está buscando. Entonces, un punto importante, como le digo, es conversar con las personas a cargo y llegar a un valor a nuevo que por lo general es el modelo similar al que tenemos o al que queremos referir, o el modelo más cercano en potencia, en velocidad, en características al que tenemos. ¿De acuerdo? Y ese es el valor que en realidad tenemos que tener como referencia. Y ojo, hay que también tener en cuenta que esos valores
en el tiempo también pueden fluctuar. No sé si ustedes se acuerdan, el 2007 hubo un boom de la minería de los metales. China estuvo creciendo al 8 o 10% anual y esto generó una demanda de minerales tremenda, tanto así que los equipos mineros, por ejemplo, un scoop, una perforadora, llegaron a valer casi el doble de lo que costaban normalmente. Entonces, ese valor en el mercado tiene que ser tomado en cuenta para ajustar nuevamente los valores declarados de los equipos. Y esto tiene sentido, porque ¿quién mejor que el mismo cliente, ¿no? El que se debe interesar o debe preocupar de que los valores que yo estoy declarando estén acordes con el mercado. Porque si ocurre un siniestro, la compañía de seguros me va a tener que resarcir lo que espero yo que es lo que cueste el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, la compañía de seguros se justifica justamente haciendo referencia de que esta es una responsabilidad del cliente. Y si no, como les digo, siempre existe la amenaza del infraseguro. Bien, entonces lo dejo eso como un punto especial a la hora de tomar en cuenta la póliza de ruptura imaginaria y solamente ya para concluir el tema, la modalidad de aseguramiento puede ser a valor total o a primer riesgo. A valor total, si no lo eh, si yo quiero simplemente tomar el total de los equipos que voy a considerar. Y a primer riesgo, si por alguna razón yo tengo dos áreas de fuego o dos locales separados, entonces que entendería que no todos los bienes se van a dañar en un solo evento. Ojo, no se trata de que yo quiera a primer riesgo, cuando en realidad estoy sometido o estoy sujeto a que todo se pueda dañar en un solo evento. O sea, hay que justificarlo. A primer riesgo se justifica cuando tengo dos locales, cuando tengo dos áreas efectivamente separadas, ¿no? Entonces, ahí sí se puede justificar y la compañía de seguros lo puede considerar. A valor total es cuando todos los equipos están en un solo lugar y evidentemente pueden dañarse completamente. Una pequeña salvedad, a primer riesgo tenemos no solamente la posibilidad de declarar o pedir una suma asegurada distinta al valor declarado, sino que me permite que la compañía de seguros no me aplique el infraseguro inmediatamente, porque para ello tiene que constatar que el valor declarado inicialmente, o sea, al momento de contratar la póliza, ya tenía un problema de infraseguro. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando uno contrata a primer riesgo, como la suma asegurada va a ser menor que el valor declarado, la compañía de seguros, si quiere aplicar infraseguro, me tiene que demostrar que yo declaré al momento de tomar la póliza un valor menor que el real. ¿Ok? Porque obviamente pueden haber en el transcurso del tiempo haber modificaciones, ¿no? Pero tiene que demostrarme que el valor real que tomé al principio, ¿no? De mi cálculo, al tomar la póliza, era distinto, era menor que el verdadero valor. Es así como se entiende a primer riesgo. ¿Ok? Eh, tenemos proyectado un break, ¿ya? 15 minutos. Vamos a parar en ese momento y más bien, si tienen alguna duda de todo lo expuesto hasta ese momento, me encantaría que lo podamos tener en cuenta a la hora de retornar para que así esto lo podamos resolver antes de continuar con los temas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño break y en 5 minutos nos estamos viendo.
de profesionales que te guiarán hacia el éxito de tu carrera en seguros. Ven y vive la experiencia IPS en el Open Day. Tu asistencia te hará merecedor de innumerables premios y un staff de profesionales, concursos y muchas sorpresas más. Si te apasiona los seguros, no te puedes perder esta gran oportunidad. Cuarto Open, corre la voz del año, donde podrás cómodas e innovadoras con tecnología de vanguardia, programas de estudios y un staff si te apasiona, te guiarán hacia el éxito de tu carrera en seguros.
oportunidad. Cuarto Open Day IPS del año, donde podrás conocer las cómodas e innovadoras instalaciones con tecnología de vanguardia, programas de estudios y un staff de profesionales que te guiarán hacia el éxito de tu carrera en seguros. Ven y vive la experiencia IPS en el Open Day. Tu asistencia te hará merecedor de innumerables premios a través de concursos